No es necesario estar en un estado de paz y serenidad para poder orar. ¿No esa es una buena noticia? ¿Sabes? Si todos tuviéramos que estar en un estado de calma, con un sentido de orden, serenos y con una sensación de paz antes de poder orar, pues no estaríamos orando mucho, porque la vida no suele llevarnos a un lugar así. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Colin, estoy muy contento de que podemos estar hablando acerca del tema de la oración en momentos de dolor y pérdida, porque sé que cuando estamos en medio de esos sentimientos abrumadores, puede ser muy difícil orar, y más aún, saber qué orar y cómo orar. Sí, exactamente. Esta serie surgió no solo de mi estudio de Lamentaciones, sino también de la conmovedora experiencia de reunirme durante un tiempo con varias parejas que habían sufrido el dolor de la pérdida de un hijo. La dificultad de orar fue uno de los temas que más se repitió en nuestras conversaciones. Simplemente sentían que no podían orar. Y en realidad, si lo miras detenidamente, en Lamentaciones no es hasta el final del libro que el pueblo de Dios que está sufriendo habla por sí mismo. Hasta entonces es otra persona la que habla y que ora por ellos. Y cuando te encuentres en un lugar de gran dolor, será de mucha ayuda contar con otros que puedan orar por ti. También descubrirás, como lo hicieron las personas de nuestro grupo, que oraciones que se encuentran en la Biblia, algunos en los Salmos, fueron de gran ayuda. Cuando no encontramos las palabras, Dios nos da en su palabra las palabras que podemos usar. Pero aquí está la esperanza y el aliento para hoy. Dios lleva a las personas que atraviesan momentos muy dolorosos en su vida a un lugar donde pueden volver a hablar con Dios con honestidad y con sinceridad. Espero y oro para que el mensaje de hoy sea realmente útil y alentador para ti, para acercarte a Dios y decirle lo que hay en tu corazón. No es necesario que estés en un lugar donde puedes formular una oración perfecta antes de hablar con Él. Puedes acercarte y hablar con Dios tal como estás. Dile cómo son las cosas y Él te escuchará y te ayudará. El capítulo 5 del libro de Lamentaciones nos da un maravilloso ejemplo de cómo lograrlo. Muy bien. Únete a nosotros en el capítulo 5 de Lamentaciones mientras continuamos con el mensaje Oración y Alabanza. Con nosotros, el pastor Colin. Permítame mostrarles algo maravilloso mientras regresamos ahora al capítulo 5, donde el ministerio del consejero los guía y donde el ministerio de nuestro maravilloso consejero puede guiarnos también a nosotros. El capítulo 5, si sigues el desarrollo del libro, nos muestra realmente el fruto del ministerio del consejero. Él ha estado hablando y ministrando de esta manera al pueblo a lo largo de estos 4 capítulos, y ahora aquí está el fruto de su ministerio. ¿Y a dónde lleva el consejero al pueblo de Dios? Pues evidentemente los lleva a un lugar donde por primera vez desde la devastación que han experimentado pueden orar. Ahí es donde los lleva, a un lugar donde por primera vez pueden elevar su súplica al Señor. Verán, el capítulo 5 es una oración. ¿Pueden verlo? Es el pueblo de Dios finalmente capaz de hablar con Dios mismo. Acuérdate, oh Señor, de lo que nos ha sucedido. Les he estado hablando cada una de estas semanas sobre el extraordinario grupo de personas que se reunieron con mi esposa Karen y conmigo durante mes y medio, personas que habían sufrido pérdidas devastadoras. Hablamos sobre la oración y cada uno comentaba lo difícil que les resultaba orar cuando se sentían paralizados por la experiencia de la pérdida y lo distante que a veces les parecía que estaba Dios. ¿Recuerdan lo que les cité de C.S. Lewis, que él dice, ¿dónde está Dios cuando lo necesitas? Él escribe sobre su propio dolor y cómo cuando intentaba orar sentía que el sonido que oía era el de una puerta que se cerraba en su cara y se cerraba con llave y doble cerrojo. Y después de eso, solo el silencio. Creo que la mayoría de los cristianos conocen y experimentan eso de decir, no me siento capaz de orar. Pero ¿ves lo que eso significa? Estas personas que han quedado completamente devastadas
son llevadas por el ministerio del consejero, finalmente en el capítulo 5, a un lugar donde realmente son capaces de orar. Hablan con Dios por sí mismas y por primera vez desde su tragedia. Ahora, como se podría esperar, la oración que ofrecen surge de una angustia profunda del corazón. Todo el capítulo es realmente doloroso de leer. La angustia se derrama de ellos y algunos de los escenarios más horribles y espantosos que han experimentado finalmente se ponen en palabras. Pero lo significativo es que a pesar de esa profunda angustia, el pueblo de Dios está realmente hablando con Dios por sí mismo. Y eso es un triunfo maravilloso de la gracia. Por cierto, el hecho de que esta oración, cuando finalmente surge, provenga de una angustia profunda del corazón, nos recuerda que no necesitas estar en un lugar de paz perfecta y compostura mental para poder orar. ¿No es esa una buena noticia? Saben, si todos tuviéramos que estar en un estado de calma, con un sentido de orden y compostura antes de orar, pues no estaríamos orando mucho, porque la vida rara vez nos lleva a un lugar así. Recuerden que cuando Ana oró, estaba profundamente afligida. Dice la Biblia que lloró amargamente. Y el Señor Jesús, cuando oró en el jardín de Getsemaní, dijo: mi alma está muy afligida. Así que nunca piensen que necesitan estar en un estado de compostura y paz, con la sensación de que todo está en su lugar antes de poder orar. Pueden acercarse a Dios tal como están. Ahí es donde el consejero los lleva. Pero hay más. El consejero no solo lleva a las personas a un lugar donde puedan orar, sino que también establece al pueblo de Dios en la fe. Así que lo que ocurre en el capítulo 5 es que derraman ante Dios las palabras de dolor en su corazón agonizante, le exponen su tristeza línea tras línea hasta llegar a la conclusión en el versículo 17. Por esto está batido nuestro corazón, por estas cosas se nublan nuestros ojos. Y luego fíjate en la siguiente palabra: pero tú, oh Señor, reinas para siempre, tu trono permanece de generación en generación. La ciudad de Dios está en ruinas, el templo de Dios ha sido destruido, pero Dios no está atado ni a la ciudad ni al templo. El monte Sión está desolado, pero tú, oh Señor, reinas para siempre. Tu trono permanece por todas las generaciones. Hay un poema extraordinario escrito por un soldado que soportó los horrores de las trincheras en la Primera Guerra Mundial. Caos, brutalidad, todo a su alrededor. Y en las trincheras, al ver el caos de la tierra debajo, elevó su mente y su corazón al trono de Dios en el cielo y escribió estas palabras: no pueden bombardear su templo ni hacer estallar su trono. No pueden bombardear su ciudad ni robarle lo que es suyo. No pueden capturarlo ni dejarlo sordo o ciego, ni matarlo de hambre para que se rinda o cambie de opinión. No pueden causarle pánico ni cortar sus provisiones. No pueden quitarle su reino ni hacerle daño con sus mentiras. Aunque todo el mundo se haga añicos, su verdad sigue siendo la misma. Sus leyes justas siguen siendo poderosas y Padre sigue siendo su nombre. Aunque nos enfrentemos a la guerra y al hambre y sintamos su aguijón y su vara, sabemos que por encima de la confusión siempre estará Dios. La ciudad yace en ruinas, pero tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Esa es la declaración de fe más notable de personas que están sufriendo la pérdida más increíble. Y verán, ahí es donde los ha llevado el ministerio del consejero. No solo son capaces de orar desde la agonía de su corazón, sino que incluso en medio de esta devastación están firmes en la fe. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith y un mensaje titulado Oración y Alabanza, el cual forma parte de una serie amplia en la que hemos estado hablando acerca del libro de Lamentaciones y que se titula Esperanza para tiempos de duelo. Hasta ahora, en este mensaje hemos visto lo que el consejero hace. Él derrama lágrimas con el pueblo y les habla con la verdad.
También hemos comenzado a ver el fruto del ministerio del consejero al llevar a las personas a la oración y a afirmarse en su propia fe. Este es el último mensaje de la serie y te animamos a que te pongas al día con los episodios anteriores visitando abrelabiblia.org. Allí podrás buscar la serie Esperanza para tiempos de duelo. También puedes considerar enviar esta serie a un amigo que esté pasando por un tiempo de duelo. De nuevo, puedes escucharla en abrelabiblia.org visitando también el podcast Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en cualquiera de tus plataformas favoritas. Ahora regresemos al mensaje. De nuevo con nosotros, aquí está el pastor Colin. Pero ahora que hay algo más que el consejero hace de una manera verdaderamente extraordinaria. Los lleva a un lugar donde oran, los afirma en la fe y ahora en tercer lugar, les restaura al pueblo la esperanza. Veamos en el versículo 21, «Restáuranos a ti, oh Señor, y seremos restaurados». Ahora, Dios es maravillosamente honrado en este versículo y en esta oración, porque como ven, lo que el pueblo está diciendo es, «Haz que volvamos a ti». Dios, si te tenemos a ti, podemos soportar cualquier cosa. Pase lo que pase, hay esperanza para nosotros y podemos enfrentar lo que venga si te tenemos a ti y tú estás con nosotros. Restáuranos, oh Señor, para que seamos restaurados. Así que aquí tenemos a un consejero. Este ministerio que se llevó a cabo en primera instancia a través de Jeremías en el Antiguo Testamento, pero que claramente nos apunta hacia algo más grande y aún más maravilloso. Un ministerio del consejero que se desarrolla a lo largo de 4 capítulos y que ha llevado a estas personas afligidas a un lugar donde ahora pueden orar, donde se han afianzado en la fe y donde han recuperado la esperanza. Ahora quiero que presten atención a una cosa más que es muy importante. Estas personas han podido orar, tienen fe y esperanza, pero aún tienen preguntas. Sí, tienen preguntas. Y eso es muy significativo al final de este libro. Fíjense en lo que dice el versículo 22. A no ser que nos hayas desechado totalmente y estés enojado en gran manera contra nosotros. Y ahí es donde termina el libro. Sí, ese es el último versículo. Ahora bien, al leer esto quizás pienses que Lamentaciones habría tenido un final mejor si hubiera terminado en el versículo 21. Mira cómo dice, «Restáuranos a ti, oh Señor, y seremos restaurados». ¿No suena como un final magnífico? ¿Por qué estropearlo añadiendo el versículo 22? Bueno, Dios no comete errores. Y el versículo 22 es exactamente el final adecuado por 2 razones. En primer lugar, el dolor nunca es claro y ordenado. Las personas que oran, las personas que tienen una fe firme, las personas que tienen esperanza siguen teniendo preguntas. Es muy importante entender esto. Caminamos por fe, no por vista. Y Lamentaciones 5:22 nos protege de un cierre prematuro, del tipo de actitud que dice, bueno, entonces todo está bien ahora, ¿cierto? Podemos continuar con nuestras vidas. Dejemos eso atrás. C.S. Lewis escribe en su maravilloso libro Una pena en observación sobre cómo la gente, algún tiempo después de la muerte de su esposa, comenzó a decirle, supéralo. Él dijo que ese tipo de lenguaje puede estar bien si te están operando de apendicitis. Supéralo. Pero añade, piensa en esto. Si un hombre pierde una pierna, puede llegar a adaptarse a vivir como alguien con una sola pierna, pero su vida nunca será la misma. Él ha cambiado de alguna manera para siempre. Lamentaciones termina reconociendo las preguntas, el dolor y la confusión que pueden seguir experimentando aquellos que oran, creen y esperan. Es muy importante aclarar esto. La segunda razón por la que este es exactamente el final adecuado para este libro es porque la pregunta final de Lamentaciones no se responde de manera definitiva hasta muchos años después. Veamos de nuevo la pregunta. Restáuranos a ti, oh Señor, y seremos restaurados. Renueva nuestros días como antaño, a no ser que nos hayas desechado totalmente
y estés enojado en gran manera contra nosotros. ¿Ves cuál es la pregunta aquí? El pueblo de Dios está diciendo, Señor, ¿has terminado con nosotros? ¿Es este realmente el final para nosotros? El pueblo de Dios sabía que Él podía restaurar a Jerusalén, pero en ese momento no sabían si lo haría. Sabían lo que Dios podía hacer y por eso tenían esperanza, pero en ese momento no la tenían, nadie la tenía. Y así la pregunta queda en el aire. ¿Has terminado con nosotros, Dios? Ahora bien, para obtener la respuesta definitiva a esa pregunta, tenemos que avanzar en la historia bíblica. Casi 600 años después del libro de Lamentaciones, el consejero cuyo ministerio se menciona en las páginas de Lamentaciones se hace carne. Jesucristo es nuestro maravilloso consejero y es Jesucristo quien responde a la pregunta final del libro de Lamentaciones y lo hizo en la cruz. ¿Vas a estar enojado con nosotros, oh Dios, para siempre? ¿Has terminado con nosotros? Bueno, Dios respondió a esa pregunta de manera definitiva enviando a su Hijo. Él se convirtió en el hombre de Lamentaciones 3:1, tal como se convirtió en el siervo de Isaías 53. Y gracias al hombre que sufrió aflicción bajo la vara de la ira de Dios, la última pregunta en el capítulo 5 de Lamentaciones recibe una respuesta maravillosa y gloriosa. No, Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no ha terminado con su pueblo. Dios no estará enojado con los suyos para siempre. ¿Por qué? Porque Él mismo se hizo hombre y soportó la ira, el castigo, el enojo en sí mismo, en su cuerpo, en la cruz. No sé si alguna vez pensaste en esto, pero esta frase me ha llegado con un significado completamente nuevo. ¿Podría Poncio Pilato, cuando hizo azotar a Jesús, y luego cuando hizo que le colocaran esa terrible corona de espinas sobre su cabeza y lo presentó ante la multitud golpeado y sangrando para burlarse de él, haber tenido alguna idea de que en ese momento estaba cumpliendo la profecía de Lamentaciones 3:1? ¿Recuerdas lo que dijo al anunciar el título de Jesús? Pilato dijo, «He aquí el hombre». Jesucristo es ese hombre. Él es el consejero maravilloso que no solo se sienta junto a su pueblo en su dolor y en su pérdida, sino que también habla a su pueblo dándose a conocer. Y Él es aquel que sufre por su pueblo, algo que va mucho más allá de todo lo que Jeremías podría haber logrado. La buena noticia del Evangelio es que ha venido el consejero maravilloso que responde la pregunta final de Lamentaciones capítulo 5. Dios se hizo hombre y cuando lo hizo, descendió al punto más bajo, al lugar más oscuro. Y eso es muy importante porque las personas afligidas necesitan un Salvador que sepa lo que es sufrir. Y Jesucristo sabe completamente lo que es sufrir. Edward Chilito, quien había experimentado todo tipo de horrores en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, observó el mundo de la religión alrededor del planeta y no quedó impresionado. Lo que veía en la religión era distancia, lejanía, personas que adoraban a dioses que no parecían preocuparse. Y entonces descubrió a Jesucristo y llegó a creer que Dios, el Dios verdadero, sabe lo que es sufrir, y escribió estas palabras: «A nuestras heridas solo pueden hablarles las heridas de Dios, y ningún Dios con minúscula tiene heridas, excepto Jesucristo». Un mundo que sufre necesita un Salvador que también haya sufrido, pero un Salvador que haya triunfado sobre su propio sufrimiento. Así que gracias a Dios, el sufrimiento no fue el final para Jesucristo. Él lo vivió, Él lo experimentó, pero lo superó a través del triunfo de su resurrección. Y este Salvador se ofrece a cada uno de nosotros hoy en día en todas las circunstancias de la vida, incluyendo nuestro mayor dolor, tristeza y pérdida. Él es el consejero maravilloso al que podemos acudir. Y quiero terminar simplemente diciéndote esto.
Si pudieras ver todo lo que hay en Jesús, ya no tendrías miedo ni dudas. Pero sabemos que ninguno de nosotros ha llegado ahí todavía. Ninguno de nosotros ve en este momento todo lo que hay en Jesús, aunque algún día, si somos suyos, lo veremos. Algún día la fe se convertirá en vista. Cuando veas todo lo que hay en Jesús, todo temor desaparecerá, toda duda se desvanecerá. Cada lágrima será enjugada de tus ojos, tu alegría será completa y nunca terminará. Hasta entonces, caminamos por fe y no por vista, y eso significa que cuanto más veas a Jesús, más podrás orar, más firme estarás en tu fe y más recuperarás la esperanza, porque ahí es donde el ministerio del maravilloso consejero guía al pueblo de Dios. Oremos. Padre, te pedimos que tomes el bálsamo sanador de tu palabra y el ministerio de nuestro glorioso y maravilloso consejero Jesucristo y apliques estas verdades en los lugares más profundos y heridos de nuestros corazones. Que por la obra y el ministerio del Salvador seamos llevados a un lugar donde también nosotros seamos capaces de orar, donde también nosotros seamos fortalecidos en la fe y donde también nosotros recuperemos la esperanza. Concédenos poder ver cada vez más lo que hay en Jesús, aquel que viene y se sienta con nosotros, que nos habla y que a través de su ministerio nos lleva cada vez más al lugar donde comienza la sanidad. Hasta que un día la fe sea gloriosamente transformada en vista y estemos con nuestro Señor y todas las lágrimas sean enjugadas de nuestros ojos por los siglos de los siglos. Oramos estas cosas en su nombre. Amén. Esta ha sido una manera estupenda de terminar este episodio y de terminar esta serie. Esperanza para tiempos de duelo. Desafortunadamente, el dolor toca todas las vidas, a través de pérdidas, decepciones o dolores que nunca anticipábamos. En esta serie de enseñanzas, el pastor Colin ha abierto el libro de Lamentaciones para mostrarnos cómo Dios nos encuentra en medio de nuestro dolor. Estos mensajes surgieron a partir de conversaciones sinceras con padres afligidos, personas que se preguntan de manera honesta, ¿dónde está Dios en medio de nuestro dolor? ¿Cómo podemos llorar nuestra pérdida y tener esperanza al mismo tiempo? A través de las Escrituras y de historias reales de pérdida, hemos descubierto que incluso en los valles más oscuros de la vida, Dios se encuentra presente, Dios es fiel y Dios está lleno de misericordia. Nos encantaría saber cómo Dios ha usado esta serie en tu vida. Para compartir tu historia, por favor visita abrelabiblia.org/testimonios o simplemente haz clic en el botón Contáctanos en el menú de nuestra página. Recientemente hemos escuchado la historia de un hombre de Nueva York que escucha el podcast Abre la Biblia con el pastor Colin Smith. Él es líder en su iglesia y durante años se consideró cristiano, pero un día, mientras escuchaba un episodio de la serie Rescatados acerca de Romanos 8, algo cambió. Él dijo que fue como si el evangelio cobrara vida de repente y fue un nuevo comienzo en Cristo. Alabamos a Dios por historias de transformación como esta. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador Omar Jaramillo y en el próximo Abre la Biblia descubriremos más verdades transformadoras de la palabra de Dios.